¿Qué es aquello que al conocerlo se conoce todo lo demás? Por el conocimiento verdadero se oye lo inaudible, se toca lo intocable y se conoce lo desconocido. Aquel que estando en la tierra es distinto de la tierra, a quien la tierra no conoce, cuyo cuerpo es la tierra y que rige desde dentro a la tierra, aquel es su Atman, el gobernante interno, el inmortal. Aquel que estando en todos los seres es distinto de todos los seres, a quien los seres no conocen, cuyo cuerpo son todos los seres y que rige desde adentro a todos los seres, aquel es tu Atman, el gobernante interno, el inmortal. Aquel que estando en la mente es distinto de la mente, a quien la mente no conoce, cuyo cuerpo es la mente y que rige desde adentro la mente, aquel es tu Atman, el gobernante interno, el inmortal. Aquel que estando en el conocimiento es distinto del conocimiento, a quien el conocimiento no conoce, cuyo cuerpo es el conocimiento y que rige desde adentro al conocimiento, aquel es tu Atman, el gobernante interno, el inmortal. Cuando los maestros hablan del conocimiento desde el silenciamiento de la necesidad, hablan del conocer silencioso. ¿A qué se refieren con este término? Al conocimiento de eso no dual, porque es una noticia sin sujetos ni objetos. Esa noticia más cierta y más clara que cualquier conocimiento, que es el conocimiento silencioso no dual, lo conoce todo sin poder objetivar nada. Pero lo que se oye, toca y se conoce no son sujetos ni objetos acotables. Por eso para nuestros criterios cotidianos se oye lo inaudible, se toca lo intocable y se conoce lo incognoscible. Aquel que estando en la tierra con todos los seres, con la mente, con el conocimiento, que es distinto de la tierra, de todos los seres, de la mente y del conocimiento, a quien no conocen ni la tierra, ni los seres, ni la mente, ni el conocimiento, cuyo cuerpo es la tierra, todos los seres, la mente y el conocimiento, y que rige desde dentro la tierra, los seres, la mente y el conocimiento, ese es mi ser, el gobernante interno, el inmortal. Las actuaciones de quienes nos engendraron, de los que nos educaron, de quienes viven con nosotros y nuestras propias acciones determinan de una forma u otra nuestro destino. El conocimiento nos libera de esta condición. Oh Arjuna, al llegar a la más alta inteligencia, todos los deberes quedan cumplidos. Se rompe la cadena del corazón, se disipan todas las ataduras y se extinguen las acciones al contemplar el ser en lo más elevado y lo más bajo. Todos los resultados de las acciones quedan destruidos por la perfecta comprensión. Como el agua no moja la hoja de loto, así la culpa no toca al que conoce la verdad. Al llegar a aquello, a tomar conciencia del absoluto, sobreviene el desapego y la destrucción de las últimas y las anteriores culpas, porque eso es lo que se ha declarado en las Escrituras. Lo que constituye nuestra individualidad, nuestros paquetes de deseos y temores, nuestros recuerdos y nuestras expectativas, son herencia de nuestros antepasados y también construcción nuestra. Eso determina en positivo o en negativo nuestro destino. El conocimiento de nuestro ser original, que no es ese paquete de deseos y temores que constituyen nuestro yo, nos libera del destino. Cuando se llega a saber que lo que hay es no dos, ¿qué queda por hacer?
Al ver al absoluto, al no dos, en todo, se acaba la identificación con el sujeto de necesidades en un medio. Entonces, ¿de qué se va a dudar? ¿Qué queda por hacer cuando se sabe que no hay ni sujetos ni objetos? Culpa o no culpa son cosas de quienes se consideran un sujeto en un mundo. Esa dualidad no es real. Cuando se toma conciencia del absoluto aparece todo lo que damos como sujetos o como objetos, como no reales. De ahí nace el desapego. También desaparecen con ese conocimiento por la misma razón las culpas. El texto dice que todas las escrituras proclaman eso. Existe un camino difícil de percibir, antiguo, que llegó a mí, que yo encontré. Por él van los sabios que conocen a Brahman. Aquel que encontró a su Atman, aquel para quien se despertó su Atman, que estaba hundido en el inextricable conglomerado de su cuerpo. Aquel es el hacedor de todo, es el creador de todo. El mundo es suyo, él es el mundo. Aquello es pleno, esto es pleno. De lo pleno sale lo pleno. Tomando lo pleno de lo pleno, siempre queda lo pleno. Existe una manera de vivir difícil porque podemos pasarla por alto con suma facilidad. Llegó a mí y yo la descubrí. Sin que me llegara no la habría descubierto. Pero, a pesar de que llegó a mí, tengo que descubrirla por mí mismo. He tenido noticia porque buscaba, y lo buscaba porque había tenido noticia. Ese es el camino de los sabios, de los que conocen. Encontró su ser originario el que despertó a él, oculto en el vivir del propio cuerpo y sus necesidades. Ese ser originario es el creador de su mundo y es su mundo. El último texto es difícil comentar sin estropearlo. Aquello que aquí se dice es pleno. Esto en lo que se dice es pleno. De aquello pleno sale esto pleno. Tomando lo pleno de esto aparece lo pleno de aquello. Todo es pleno, se mire como se mire. Silenciar el impulso del deseo, más el estado de alerta, puede conducir al conocimiento de Brahman. Salir de sí haciendo don de sí puede conducir al conocimiento de Brahman, porque sólo quienes hacen don de sí pueden conocerle. La compasión, sentir con el sentir de otro, puede conducir al conocimiento de Brahman, porque sólo quien siente a otro desde el existir del otro puede sentir y comprender a Brahman, el absoluto. El movimiento de un tizón ardiente parece crear líneas rectas o curvas. De la misma manera el movimiento de la conciencia aparece como conocedor y conocido. El tizón ardiente que no se agita no produce ningún fenómeno aparente ni cambia. Así, la conciencia cuando no se mueve está libre de apariencias y cambios. Cuando el tizón ardiente está en movimiento, las apariencias no provienen de ningún sitio, tampoco surgen del tizón mismo hacia afuera, ni se reabsorben en él cuando está inmóvil. Las apariencias no surgen del tizón ardiente porque no tienen sustancia. Lo mismo sucede en la conciencia porque en ambos casos se trata de apariencias. Como el sueño y la ilusión, como una ciudad que surgiera entre las nubes, así es este universo irreal a los ojos del sabio que comprende los Vedas. Los seres que parecen nacer y morir en realidad ni nacen ni mueren.
Su aparición y desaparición se debe a la ilusión. La ilusión no es realidad. Como un tizón ardiente crea formas que no existen. Si se le hace girar, así cuando la conciencia se mueve desde la necesidad, crea un mundo que no existe. Cuando la conciencia no se mueve desde la necesidad, no crea ilusiones. Lo que no es real ni es creado ni vuelve al absoluto. El mundo que surge de la necesidad no tiene sustancia, no tiene ser, es apariencia, como una ciudad en las nubes. Así es la realidad de nuestro mundo. Si no hay dos, ni hay objetos ni sujetos, ni individualidades, por lo tanto, no hay nacer ni morir. Todo es ilusión de nuestra mente, no realidad. El único modo de trascender el dualismo existente entre uno y los demás consiste en actuar sin intención, es decir, sin atadura a una meta prevista, en cuyo caso la gente se convierte simplemente en el acto. La acción no dual tiene lugar cuando las actividades cotidianas permanecen libres de toda intención. No existe razón alguna, ni por qué, para hacer nada. Trata de investigar este por qué. No hay razón alguna para ese por qué. No hay razón alguna para ponerse en pie, simplemente nos levantamos. Y cuando comemos, simplemente comemos, sin razón ni por qué alguno. Y esta acción sin intención no tiene nada que ver con la mera impulsividad, sino que implica comprender la diferencia existente entre la intención y la acción. El pensamiento, por ejemplo, es hora de comer. Es completo en sí mismo y algo parecido ocurre con la acción de comer. Hazlo todo desde el centro de tu alma, sin por qué alguno. Si le preguntas a una persona auténtica, es decir, una persona que actúa desde el fondo de su corazón, ¿por qué estás haciendo eso? Esa persona te responderá del único modo posible: lo hago porque sí. El hombre justo no quiere nada, no busca nada y no tiene razón alguna para hacer nada. Al igual que Dios, el hombre justo actúa sin motivo y como la vida, que vive por sí misma y no necesita razón alguna para ser, así el hombre sabio no basa sus acciones en motivo alguno. Las acciones y las realidades de la existencia no tienen razón alguna, simplemente son. Podríamos decir que son de forma absoluta. Porque sí, como el cosmos no tiene por qué, ni la tierra, ni la vida, ni nosotros mismos, tampoco sus acciones. Actuar desde esta conciencia es no actuar desde el ego, sino que es actuar desde el no dos. La sensación de dualidad aparece en el mismo momento en que la acción se lleva a cabo, con la intención puesta en sus consecuencias, es decir, cuando el acto se realiza con la mente puesta en un determinado objeto. Yo actúo para alcanzar un determinado resultado. La sensación de identidad se desvanece precisamente en el mismo momento en el que cesa todo esfuerzo intencional. La diferencia entre la experiencia dual y la experiencia no dual reside precisamente en la intencionalidad. Uno debe actuar de un modo que le permita escapar de las consecuencias kármicas, de las consecuencias de las acciones, tanto positivas como negativas, porque ambas se originan en la dualidad. No busques al Buda fuera de ti, porque en la medida en que lo busques, el verdadero Buda no podrá despertar. Si buscas al Buda, serás atrapado por un Buda diablo. Si buscas un patriarca, te verás atrapado por un patriarca diablo.
y si lo buscas todo, todo acabará convirtiéndose en sufrimiento. Cuando uno se funde completamente con la acción, deja de haber conciencia de que se trata de una acción. En la medida en que existe algún tipo de sensación de uno mismo, en tanto que agente distinto de la acción no puede sino ser parcial. La vida carece de toda finalidad. Cuando cada instante se vive de un modo pleno, no es preciso buscar sentido alguno a la vida. El presente puede ser completamente satisfactorio, sin que su significado dependa de lo que pueda ocurrir en el futuro. La acción que pretende algo genera el sentimiento de ego, sentimiento de dos, yo y lo otro. La consecuencia de toda acción con intención conduce a la dualidad. Incluso la búsqueda del absoluto es una trampa mortal. Preocuparse por el significado de la vida supone a alguien que va a alguna parte. No hay sentido para la vida, es pura deriva sin sentido, sin propósito. Lo que es solo pretende ser, es puro ser sin pretensión. No puede tenerla porque no hay dos. Decía Wang Po, si ustedes tratan de trascender la visión, la audición, la sensación y la conciencia, alejándose de las percepciones, se apartarán de la mente, con mayúscula, el absoluto, y no encontrarán puerta alguna por donde acceder a ella. No busquen la mente única separada de las percepciones, ni la rechacen en un intento de seguir el Dharma. No se aferren a ellas, no las abandonen ni tampoco las dividan, porque miren donde miren, tanto por encima como por debajo y alrededor. Todo existe de una manera espontánea y no hay lugar alguno que se halla al margen de la mente. La trascendencia del absoluto no significa que exista una realidad ajena al mundo de los fenómenos, lo que percibimos. No existen dos realidades diferentes, sino que el absoluto es la realidad de las apariencias, su auténtica naturaleza. El absoluto es lo único real y no se halla separado de los fenómenos. La realidad se halla ante nuestras mismas narices y sin embargo se apuran en tratar de comprenderla en el dominio de los nombres y las formas. La realidad absoluta está ante nuestras mismas narices, tanto perceptiva como mentalmente. Pero nos empeñamos en comprenderla desde las formas de la percepción y desde las interpretaciones y los nombres que le damos. Eso es un gran error, aunque las formas y los nombres sean sagrados. Rechazar la ilusión y aferrarse a la verdad es otra forma de ilusión, porque tal discriminación sigue siendo dualista, y quien practica de ese modo no tardará en confundir a su hijo con un ladrón. La mente que cree en la existencia de una verdad objetivable, ya sea una verdad comprendida o una verdad que todavía no ha sido comprendida, o que considera que la verdad reside en morar en la mente en blanco, se identifica con esto, se aferra a aquello y no quiere soltarse, porque cree que su quehacer fundamental consiste en encontrar una casa segura y morar en ella. Si tu mente vagabundea, no la sigas, de ese modo dejará de vagar. Si tu mente desea morar en alguna parte, no la sigas, de ese modo pondrá fin a la búsqueda de morada. Así es como terminarás poseyendo una mente que no more en parte alguna, una mente que permanezca en el estado de no permanecer. Si eres plenamente consciente de que posees una mente que no mora en parte alguna, descubrirás que no hay lugar alguno en el que morar o no morar. La mente que no mora en nada es la mente del Buda.
del iluminado, la mente de quien ya se ha liberado, la mente bodhi, la mente no creada. Y esta es una comprensión que brota desde dentro de uno mismo, una comprensión que proviene de la mente que no mora en ninguna parte. A lo que se está apuntando es a la inexistencia del yo. Es muy posible que la mejor definición del nirvana sea la de que se trata de un estado en el que se llega a realizar la inexistencia del yo. Término ausencia de pensamiento no se refiere tanto a la mente vacía de todo pensamiento, sino a la mente libre de toda identificación. La persona liberada sigue asistiendo a la emergencia de los pensamientos, solo que no se aferra a ellos. Aunque solo exista el yo, ese yo no puede ser conocido, porque conocerlo sería convertirlo en un objeto. Lo que normalmente se pasa por alto a este respecto es que nuestra sensación habitual de identidad es precisamente el resultado de tal objetivación. Cuando uno pierde la sensación de identidad y se convierte en un pensamiento sin apoyo, nos encontramos de nuevo ante una cuestión semejante a la paradoja de la acción desprendida de los frutos de la acción. De igual forma, el Mahamudra sostiene que el movimiento del pensamiento no dual coexiste con la conciencia del no movimiento. Pensamiento sin pensamiento. El pensamiento sin pensamiento no equivale pues al vacío mental, porque el pensamiento no dual es un pensamiento sin pensamiento, del mismo modo que la acción no dual es una acción sin acción. Entonces comprenderemos la verdadera naturaleza de los pensamientos, que no se derivan unos de otros, sino que emergen por sí solos. La sensación de identidad puede ser comprendida como un proceso que trata de confirmarse de continuo, sin llegar nunca a conseguirlo. El silencio de la mente es no identificarse con los propios pensamientos, no depender de ellos, no aferrarse a ellos. Nuestra sensación de identidad es convertir la luz en una bombilla por la objetivación. La luz no puede ser iluminada, viene de lejos, por consiguiente la identidad es hacer de la luz lo que no es. El pensamiento que no se apoya en la identidad, el sentimiento de ego, es movilidad inmóvil. El pensamiento que no se apoya en la identidad es sin apoyo. Pensamiento sin pensamiento es luz, sin identidad iluminando realidades que no son objetos para esa luz, porque esa luz no es sujeto. Los pensamientos sin identidad, sin sujeto que los soporte, no derivan de un sujeto como series, sino que brotan por sí mismos de lo que es. Solo el yo tiene propósitos y por ello encadena los pensamientos. Quien reflexiona podrá comprender que no hay manera de apuntalar definitivamente la propia identidad. Tal es su fragilidad. Acércate sin temor al borde del precipicio y arrójate decididamente al abismo. Solo podrás revivir después de haber muerto. Si alguien cree que los pensamientos, los anhelos y la gracia especial lo acercarán más a Dios que la cocina, el rebaño o el establo, no hace sino envolver su cabeza en una capa y ocultarla bajo el banco. Quien busca a Dios por un camino especial, hallará el camino, pero se alejará de Dios que se halla oculto en él. Pero quien lo busca sin seguir ningún camino especial, lo descubrirá tal cual es, la vida misma. Para Sankara el camino es el no camino, mientras que para Dogen el no camino es el camino. Ninguna práctica religiosa, ya sea el ritual, la oración, el yoga, el zazen o lo que fuese, puede provocar o conducir nunca a la iluminación,
porque la iluminación es una experiencia que no depende de relaciones temporales o causales. Cualquier método o técnica, entendida como algo que conduce a la experiencia de la iluminación, alimenta la misma dualidad entre causa y efecto o entre presente y futuro, por ejemplo, de la que pretende escapar. El valor relativo de estas prácticas reside en su utilidad para apartar la mente de sus preocupaciones con diversos objetos sensoriales y mentales y ayudarle a centrarse en sí misma. El hecho de albergar la expectativa de una experiencia no dual resulta dualista y por tanto engañosa. El camino es arrojarse al abismo, olvidándose de sí mismo. Es sólo hacer el cambio de perspectiva que consiste en pasar de la egocentración a la desegocentración. Para recorrer ese camino cualquier actividad vale. Quien busca por el yoga encontrará el yoga. Hay que buscar sabiendo que no hay camino. ¿Qué camino va a haber a lo que ya se es? ¿Qué camino puede haber de lo que es a lo que es? Comprender que no hay camino, he ahí el camino. Con acciones desde la estructura egocentrada que es el ego. Todas las acciones del ego son egocentradas. No se puede salir de la egocentración. El sujeto que se entrega a un método se afianza, se fortalece, porque busca su salvación. Los métodos solo sirven para apartar la mente de sus preocupaciones. Quien espera experimentar la salvación está perdido. La expectativa lo amarra a aquello de lo que espera escapar. La clave está en mirar directamente olvidándose del ego por completo, de sus inquietudes, intereses, expectativas. Si el ego busca, no se olvida. Si el ego confía en que con un método logrará lo que persigue, no se olvida. Simplemente mirar directamente. Para hacer correctamente este trabajo de silenciar la mente, conviene tener una idea clara de lo que es la función racional de la mente, lo que es la intuición y lo que es el tránsito de una a la otra. El conocer racional es un conocer lingüístico, representativo. Lo que se conoce directamente es la representación. La cosa a la que hace referencia el término se la conoce indirectamente, filtrada por la representación. Lo que se conoce propiamente es la representación. En esa situación, el conocimiento del mundo es primariamente el conocimiento de unos conjuntos representativos. El conocimiento de las personas es principalmente el conocimiento de la idea. Representación. Tenemos de las personas. El conocimiento de sí mismo es el conocimiento de la idea que me hago de mí. Desde ahí, vivir y sentir la realidad es primariamente vivir y sentir la realidad de mis construcciones que hacen referencia a unas realidades modeladas por ellas. La representación, la figuración que me hago de lo real, no está primariamente en función de la realidad, sino en función de mi ego. Con las representaciones se construye un mundo de realidades a mi medida y al servicio de mis necesidades. Esa forma de ver, comprender y sentir las realidades, mediada por nuestras construcciones semánticas, es indirecta. Solo esa forma de conocer y sentir le interesa al viviente necesitado. Solo ahí se mueve habitualmente. La intuición es la pretensión de todo camino interior. Todo camino interior pretende ver directamente y sin filtro las realidades. Es conocer las realidades mismas, no en función mía, por tanto sin el ego, como paquete de necesidades que atender. El camino interior es salirse del círculo de construcciones y representaciones.
es salirse de mi ego, sus intenciones y construcciones. Es ver y sentir directamente, inmediatamente. El tránsito del conocer racional a la intuición se produce cuando se ha comprendido exhaustivamente la representación y sus consecuencias. Cuando esa comprensión ha concluido, se concentra la mente en silencio, en la representación, en el término lingüístico, insistiendo en su referencia. Se concentra en el término en cuanto se refiere a. Entonces, el interés intenso y continuado por eso es a lo que se refiere el término. Acabará saltándose la representación.